Muchas gracias por el intro, Darío. Yo actualmente soy head de un equipo de UX. Ahorita les cuento un poco cómo nos fuimos conformando. De profesión soy diseñadora de la comunicación y por azares del destino he trabajado casi toda mi vida en sistemas, ¿no? Para los que no me conozcan, rapidito, Darío Bello. Interesante cómo lo hila Eli en su presentación, que es primero cómo hago equipo, luego cómo inicio el cambio deseado, luego cómo conecto con el cliente. Entonces, como les decía, normalmente en management hablan de que sí queremos hacer felices a los empleados, pero no logramos ese valor para la organización. Y esta forma en que Eli lo presenta me parece bastante interesante. Bueno, los dejo con ella que nos va a contar la experiencia que ha tenido este año. Padrísimo. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, ¿qué hago con mi equipo al día de hoy? Les cuento un poco cómo iniciamos, cómo fui conociendo Management 3.0. Hace 10 meses nos enfrentábamos a un montón de cosas, ¿no? Estábamos siendo un equipo que estaba creciendo con un ritmo brutal. En 18 meses llegamos de ser solo un UX a crecer a 40, ¿no? El reto era no menor. Tenían a una coordinadora de equipo, por decirlo de alguna forma, que había ido entendiendo su rol conforme la marcha y conforme iba creciendo el propio equipo, ¿no? Fueron 18 meses muy difíciles previos a estos 10 meses, ¿no? Donde la conformación fueron diferentes retos. Pero lo que les quiero contar el día de hoy no es tanto cómo nos conformamos, ¿no? Sino cómo, ya una vez conformados, cómo empezamos a enfrentar estos retos, ¿no? Que se fueron acumulando y que generaba en algunos casos mucho descontento dentro del equipo, ¿no? Tuvimos una decisión hace justamente 10 meses, en enero de este año, de decir las cosas no están funcionando, ¿no? Hay algo en los equipos que no está haciendo a la gente estar feliz dentro de la organización y hay que hacer algo inmediatamente. Como líderes de gremio nos juntamos y decidimos decir alto, ¿no? Tenemos que hacer un alto. El equipo de sistemas era el equipo que más problemáticas arrastraba y él dijo, nosotros proponemos que hagamos un freeze de 12 sprints, de un sprint de 2 semanas, a pensar cómo podemos mejorar esto, ¿no? Y de ahí empezamos nosotros a subirnos al barco y le dijimos, claro, nosotros estamos en la misma situación, ¿por qué no organizamos este freeze y entonces hacemos este alto, ¿no? Y hacemos esta reflexión. Para nosotros, el tiempo lo decidimos dedicar en 2 vertientes. ¿A qué nivel de maduración teníamos como UX en la organización? ¿Y qué nivel de maduración teníamos como equipo? ¿No? Entendiendo que habíamos crecido muy rápido y aunque sí todos somos UXer, ¿no? Diseñadores de muchos de los casos, no todos estábamos en el mismo mood y nivel. Entonces, nosotros nos enfrentamos en estas 2 semanas a hacer una dinámica. Para mí fue como bastante catártica. Debo de confesar que no estaba preparada, no me esperaba que el equipo tuviera tanto coraje, ¿no? Tanto enojo, tanta frustración. Y esto es un ejemplo de lo que pueden ver, ¿no? Como hicimos como una sesión de, bueno, anoten en un post-it cuántos son los problemas a los que se enfrentan el día de hoy en sus equipos, ¿no? Porque nosotros, cada UX está dentro de un Scrum, dentro de la organización. Y entonces, conforme fueron saliendo los post-it, yo estaba realmente aterrada, ¿no? Porque de repente terminamos con 26 problemas, que yo pensé que no eran tantos, ¿no? Al final del día, creo que como coordinador de equipo, como líder de gremio, como esta sensación de decir, Dios mío, se me fue de control esto, es súper apabullante, ¿no? Entonces, en ese momento sabía que las cosas no estaban bien. Quisiera sí, aquí hacer la dinámica, si me lo permiten. Voy a pasar al Menti. ¿Me pueden ayudar a escanear su código? Y quiero que me cuenten un poco. Un segundo. Ay. ¿A qué desafíos se están enfrentando, no? O se han enfrentado con sus equipos. Voy a borrar
la notita, no sé cómo quitarla. Tienen este código de Menti, si me hacen el favor de entrar a Menti con este código y empezar a poner aquellas cosas a las que se están enfrentando como desafíos con sus actuales equipos. Quizás no en este momento, sino en algún equipo que fue muy catártico. Colaboración, trabajo remoto, compromiso, apoyo. Compromiso, adaptación, falta de motivadores, confianza, conflicto, desinterés. ¿Qué tipo de conflictos? Adaptación, compromiso. Y aquí hablan ustedes de falta de compromiso o exceso de compromiso. ¿A qué es lo que se enfrentan? Cuéntenme. No sé si alguien quiere abrir un micrófono o dos micrófonos. Todavía estamos en tiempo. Resistencia al cambio, efectivamente, y responsabilidad, distribución de proyectos, documentación. Padrísimo. Pues si se fijan, si regreso a la presentación, muchas gracias, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Falta de experiencia, intensidad con el toque de cliente, ritmo de trabajo, mezcla entre Scrum y UX, falta de objetivos, falta de capacidad operativa. Pura falta. Terminé yo esa sesión súper desesperada, con el ánimo totalmente en el piso, ¿no? Diciendo, Dios mío, ¿hacia dónde vamos a llegar con esta cantidad de problemáticas? Llegamos al acuerdo que iba a llevarme solo 7 iniciativas a resolver, ¿no? Pero si se fijan ahí, el tema era, la culpa es de Eli, ¿no? La culpa, pues sí, nosotros nos quejamos porque podemos quejarnos, ¿no? Pero ahí está la culpa, ¿no? Y entonces pasó algo, antes de que cerráramos esa sesión de catarsis, les pedimos que hicieran esos compromisos, ¿no? ¿Cómo desde su cancha podían ayudar a solventar esos problemas? Cada uno fue como súper padre de la dinámica en el momento que ellos empezaron a poner los post-it, pero si se fijan y empezábamos a leer cada uno de los compromisos que tenían, todos iban para todos lados. Mientras que unos querían atacar comunicación, otros querían mejorar el tema de herramientas operativas, otros más salían con temas como de capacitación. Entonces, tampoco me ayudó mucho a decir por dónde ir solucionando las cosas, ¿no? Lo único que sabía yo en ese momento era que teníamos que seguir intentándolo, ¿no? Seguir haciendo ese algo para poder encontrar cuál era nuestra fórmula, ¿no? Evidentemente no existen recetas, ¿no? Y en mi búsqueda de estos pilotos me encontré con Management 3.0, ¿no? Ahí fue donde conocí a Darío, que prácticamente es mi mentor, y a Guillermo y el staff de Management, y me fueron guiando a través de estos conceptos de empoderar, alinear, acordar, delegar. Y dije, wow, o sea, creo que estos 18 meses hubieran sido más sencillos si hubiese tenido las bases de un principio y hubieran sido menos dolorosos estos últimos 10, ¿no? Entonces, me di la oportunidad de volver a decir, pues fallé y lo volvemos a intentar. Pero siempre hablaba de yo, ¿no? No hablaba de nuestro equipo, como equipo, y también me tocó descubrir dentro de estos workshops que tomamos en colaboración con el equipo, de decir, creo que tengo que cambiar el enfoque, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que cambió esta situación? No fue de la noche a la mañana, evidentemente. Realmente fue un trabajo bien complejo en el que poco a poco, conforme iba conociendo las diferentes prácticas de management, las iba aplicando literal de pasito en pasito y con grupos pequeños, ¿no? Entonces, como banca, como tal, yo trabajo en el sector financiero y el equipo al día de hoy es de 37 personas. Estamos dando los resultados. O sea, increíblemente con todas estas dolencias del equipo, nuestra meta este año era llegar a los 10 millones de clientes y llegamos a 11 millones de clientes, ¿no?
Nuestra meta era conformar el 95% de eficiencia en la fábrica al construir productos digitales y logramos la meta del 95% de eficiencia. Pero había algo que me decía que esos números nos estaban costando mucho como equipo. Estábamos sacrificando literalmente nuestra convivencia y nuestro día a día, porque cada vez que nos tocaba resolver un conflicto, era una pelea completamente. No era un discurso, no era una charla, no era una discusión padre, era realmente de queja. Oye, es que a mí no me hacen caso, es que yo propongo y tú no avalas, y es que no nos da soporte. Entonces, a pesar de que teníamos esas métricas súper padres de decir, bueno, lo logramos, o sea, no fue fácil de 2 millones a 10 millones, pues no ha sido fácil, pero el costo era altísimo como equipo, ¿no? Entonces, lo más grave de todo este tema era que, aparte de no poder conectar con ellos, con estas 37 personalidades maravillosas, era que no entendía por qué no estaba conectando. Para los que conocen un poco del tema de UX, nuestro trabajo es entender necesidades de los clientes. Para mí, cuando hice esta reflexión de, oye, pues ellos son mis clientes, por decirlo de alguna forma, a ellos les tengo que dar la mejor atención, pues estaba teniendo unos resultados que no eran tan agradables como yo quería, ¿no? Entonces empecé a hacer retrospección, introspección con mi equipo y empezamos a hacer este tipo de dinámicas donde nos juntábamos, como les comento, pequeños grupos, a hacer estas serie de dinámicas y empecé a ver resultados, ¿no? Es como cuando digo, eureka, voilà, funcionó, después de 10, 18 meses, o sea, 20 y tantos meses, 2 años y cacho, empecé a ver que había algo como conectarme con ellos. Y ya no era tanto el discurso de, oye, me interesas, sino realmente se los estaba demostrando. Había conexión entre lo que hablaba con lo que decía. Entonces, empecé como con estas dinámicas muy breves. Al principio era muy difícil que ellos me dieran la oportunidad de decir, bueno, vamos a jugar un poco, porque lo veían como de, Eli, tenemos un montón de trabajo, tenemos un montón de pendientes y nos estás pidiendo que hagamos 30, 40 minutos de juego. Pues, ¿qué te pasó, no? Cuando tú eras la que nos traía todo el PI pasado, no todo el trimestre pasado de entrega a tiempo, tenemos que dar el resultado, ¿no? O sea, ¿dónde te transformaron? Porque no la creían, o sea, me decían, ¿y desde cuándo acá realmente te interesa el equipo, no? Casi, casi. Y era bastante doloroso para mí entender o escuchar ese tipo como de insinuaciones, porque decía, es que de verdad me estoy esforzando, pero creo que no me estoy esforzando de la manera correcta, ¿no? Aquí les muestro un poco el Celebration Grid, que es una técnica de Management 3.0, donde si se fijan, respecto a la imagen que les mostré de 26 problemas que identificamos, aquí yo pensaba cuando lo corrí, porque como ya tenía esta experiencia previa y fue dolorosa, ¿no? Decir que mi equipo me dijera que teníamos muchos problemas, yo dije, híjole, voy a hacer con mucho cuidado el Celebration Grid, porque el Celebration Grid lo que hace es que ponemos como todas las ideas que hemos hecho, estos experimentos que hemos corrido, y los vamos clusterizando en qué experimentos se convirtieron en error, qué experimentos pasaron a ser una buena práctica, qué buenas prácticas ya están cayendo en fracasos o fallos porque no los llevamos de la mejor manera, y qué cosas se han convertido en un tremendo fracaso, ¿no? Y entonces iba yo con mucho, pero mucho miedo a elaborar esta práctica, pues porque ya traía un antecedente fuerte, ¿no? Pero dije, no, tengo que vencer eso, porque lejos de ayudar a mi equipo con este miedo, lo voy a perjudicar, ¿no? Necesito saber cómo nos vemos después de estos 10 meses de trabajo, ¿no? Para mi sorpresa fue maravilloso descubrir que tenemos más buenas prácticas y experimentos en buen puerto que fracasos. La verdad, al inicio pensaba que se me iba a llenar otra vez ese titipuchal de fracasos, ¿no? Justo una de las reflexiones que le decía a Darío cuando le platicábamos sobre la práctica era que en algún punto ellos apuntaban que el error era su contratación, ¿no? Y entonces empezaron a votar y todos decían, es que fue un error exitoso, ¿no?
el que me hayas contratado. Entonces fue bastante bonito porque conectamos, ¿no? En muchos sentidos. Cosas que ellos recordaron que hicimos durante el año, que yo ya no recordaba, y que lo dijeron y lo abrazaron como, Eli, es que sí nos permitimos experimentar, aunque estamos en un ámbito bancario, puedan entender que esto es muy rígido a veces en políticas y demás, y el que el equipo sienta que tiene ese derecho de experimentar es maravilloso, porque justo antes uno de los problemas era eso. Eli, ¿cómo nos pides que seamos creativos y que resolvamos de manera creativa las necesidades de nuestros clientes si la organización no nos deja opinar de manera creativa? ¿No? ¿Cómo nos salimos y nos pides que nos salgamos de la caja si estamos literal metidos en una caja? ¿No? Entonces, esta dinámica, nosotros como UXer somos muy visuales, mi gremio en general viene de muchas áreas que son del área de visual, de diseño, diseño industrial y demás. Y entonces, al verlo gráficamente, hacía mucho más sentido, ¿no? Y entonces ellos empezaron, bueno, no vamos tan mal, ¿no? Después de 10 meses de que arrancamos este corte, ¿no? De decir dónde está la punta del iceberg y dónde está el fondo del iceberg, pues ya nos salieron tantas cosas, ¿no? Y lo mejor del caso es que logramos llegar a nuevos experimentos con esta técnica, ¿no? Ya no es la imposición, antes lo era, ¿no? Pues a Eli se le ocurría hacer algo y entonces lo hacíamos. Supuestamente María Fernanda consiguió un apartamento en San Luis de 210 metros. Y entonces, el cómo logramos que ellos dijeran, yo quiero correr este nuevo experimento, fue maravilloso, ¿no? Porque ya no era la imposición que yo hacía, sino más bien la voluntad del equipo, y entonces entendí que tengo que ir hacia donde está el consenso, ¿no? Porque ellos tienen esa forma de trabajar como equipo. Entonces, este equipo que sentía distante, conforme íbamos avanzando en cada una de las dinámicas que iba aprendiendo a través de management, pues nos volvimos a reconectar, ¿no? Empecé a entender desde los personal map, ¿no? Que es otra de las técnicas, qué es lo que los motiva, qué es lo que los mueve, y empecé a caer en cuenta en muchas cosas, ¿no? Como por decirlo, había personas que de repente me decían, Eli, es que a mí no me puedes mover mis vacaciones, ¿no? Y de repente es que las tenemos que mover, ¿no? Y no me daba yo el cuidado, como de alguna forma, de tratar de entender por qué no querían mover sus vacaciones. Cuando empecé a entender a través del personal map esas motivaciones, eso que les llena, eso que les ancla, que son sus sistemas de soporte, empecé a entender por qué no podíamos mover esas vacaciones, ¿no? Y entonces fue mucho más sencillo decir, wow, creo que no estábamos, o yo como líder no estaba tomando las decisiones correctas porque no escuchaba a mi propio equipo. Después fuimos haciendo cada una. En este ejemplo les pongo muy claro Movic Motivators, porque ahí empezamos a alinearnos. ¿Qué es lo que me motiva como persona? Que además me requiere la organización, ¿no? Porque como organización nosotros tenemos estos comportamientos o estos valores, esta visión, pues ya de alguna forma declarada. Y estaba costando mucho trabajo alinear esas dos visiones, porque yo como persona tengo una motivación intrínseca y la organización tiene otro fundamento. Entonces, no lograba yo decir, bueno, y es que cómo empatamos esta diversidad de personalidades, porque mi gremio tiene una diversidad amplia. Entonces, conforme fuimos haciendo esta dinámica del Movie Motivator, fue bastante padre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque comencé a comprender no solo lo que les movía, ¿no? Esa parte de cómo consideraban a su familia, cómo consideraban la esfera del trabajo, cómo consideraban la esfera familiar, digo, de amigos, sino empecé a entender qué valores y qué motivadores eran los que los movían, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí recuerdo mucho el caso que nos pasó con Diego, un chico de mi equipo que me decía, es que para mí el motivador de la honra es algo crucial, ¿no? O sea, de repente estamos en una situación compleja de pandemia y uno pues se quiere bajar del barco pues porque hay mucha incertidumbre
Y hablo con mi padre y mi padre me dice, hijo, tienes la oportunidad de tener un trabajo en una situación de crisis mundial, hónralo, ¿no? O sea, y dije, wow, o sea, qué lección tan más bella o sea, humana, ¿no? O sea, que no pude expresar mejor, ¿no? Y entonces abrir estos espacios con ellos, aprendí mucho más yo que el objetivo, ¿no? Que para mí el objetivo inicial era reconectarnos. Y terminé no solo reconectarnos, sino entenderlos. Y eso me ha ayudado en las decisiones, ya en colaboración con ellos, de cómo poder ir avanzando, ¿no? Entonces, para mí fue muy revelador cada uno de los hallazgos en cada una de las prácticas. Y vuelvo a lo mismo, no toqué a los 37 integrantes de mi equipo, iba pasito a pasito, ¿no? Iba equipos de 10 personas, equipos de 8 personas, porque algo que aprendí también con management es que entre más cantidad de personas es más difícil controlar los resultados o tratar de entender la complejidad, ¿no? Y entonces fui partiendo, ¿no? Como estos pilotos que nos dimos la oportunidad y con cada uno fueron experiencias bastante padres, ¿no? Entonces, conforme iba avanzando esta parte de reconectar, dije, bueno, ya avancé, ya me dieron este permiso de volver a estar en la misma sintonía. ¿Qué sigue, no? ¿Cómo seguir dando resultados? ¿Cómo? Eh, y la única forma era alinearnos, ¿no? Y entender cómo y qué nivel de delegación tenía que tener con ellos. Porque yo asumía que todos tenían, en el momento que yo les asignaba una tarea, tenían que hacerla exactamente como yo la hacía, ¿no? Mi capa de ceguera, ¿no? Mis lentes oscuros en medio de la oficina no me permitían ver que no todos tenían esa misma capacidad o no todos querían esa responsabilidad al mismo nivel. Entonces empecé a entender con estos ejercicios de el delegation poker a partir de acuerdos muy prácticos, ¿no? Cosas que vivíamos en nuestro día a día, a decir, bueno, a ver, en este toma de decisión, ¿qué es lo que prefieres? ¿Que te lo delegue por completo? ¿Que acordemos un resultado? ¿O simplemente que te diga cuáles son los pasos para que lo hagas, ¿no? Y descubrimos que dependiendo de la maduración del equipo, del ciclo de trabajo en el que estaban, por ejemplo, no era lo mismo para los que eran nuevecitos de nuevo ingreso que tenían 2 meses en la organización versus alguien que ya tenía 2 años. Quien tenía 2 años se sentía más seguro y me decía, yo quiero que me des la tarjetita del Delegation Poker del 7, ¿no? Mientras otros, los nuevecitos, me decían, no, espérame, yo prefiero preguntar antes de hacer un error, ¿no? Porque entonces ya empezaba yo a entender un poquito más cómo mi equipo se estaba conformando. Entonces, ahorita estamos en una etapa de aprender a confiar, ¿no? Esta parte de alinearnos, ¿no? El cómo podemos ir aprendiendo yo confío en tus decisiones y tú confías en lo que decido porque sabemos que el acuerdo estuvo presente, ¿no? Este acompañamiento y no solo pues, ahí te va la bronca, resuélvela como puedas y nos vemos en 3 meses y a ver si no te regaño, ¿no? Que eso era lo que pasaba antes. Y comprendí que este crecimiento en la delegación, ¿no? Esta parte de cómo van adquiriendo responsabilidades, tiene un proceso que no, o sea, ni enterada yo hace 28 meses. Y lo fui comprendiendo, ¿no? Realmente esta transferencia de control, esta transferencia de ver qué nivel tenemos y qué límites vamos a poner, nos ha ayudado a empoderarnos como equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto con el cliente al día de hoy todo nuestro trabajo? Una de las principales quejas, si se fijaron en las primeras slides, era que no había el toque suficiente con el cliente, ¿no? Y eso a nivel de nuestra área, pues es crucial, ¿no? De repente es, bueno, me pides que diseñe en base de la necesidad de un cliente, ¿no? Pero si no me asignas un presupuesto para ir a buscarlo, para ir a su casa, para ir a entender cómo es su contexto, o no me asignas las herramientas para poder ir a entender ese contexto, pues difícilmente lo voy a poder hacer y voy a terminar diseñando desde el ombligo, desde mi oficina, y que no tiene nada de conexión con lo que él hace. Entonces empezamos a entender que esta parte de
setear la alineación, ¿no? De decir, todos vamos con este comportamiento y tenemos que ir con este comportamiento, llevarlo al nivel extremo, por ejemplo, que es el comportamiento de pasión por el cliente, el cual lo que queremos que nuestros chicos dentro de los equipos hagan es que sean los salvaguardas del cliente, que sean los abogados del cliente, que si negocio dice esto tiene que ser azul porque me gusta, pero al cliente o a la mayoría de nuestros clientes les gusta el rosa, pues tendrá que ser rosa, porque justo es parte de entender esas necesidades, que si al cliente le interesa más cómo aprender y a pagar su cuenta y al stakeholder le interesa más que tenga una tarjeta de crédito, pues nuestro cliente no está en ese momento. Entonces vamos como sensibilizando y evangelizando, pero no lograba que ese discurso permeara en todos hasta que empezamos esta sesión de alineación, ¿no? Y entonces ahí descubrí una técnica maravillosa que logré replicar con 37 de los chicos y la cual me dejó un aprendizaje padrísimo, que es el regalo del feedback, ¿no? Que antes yo asumía que era algo que me tenían que dar a mí, mis jefes, pero no asumía que yo lo tenía que dar al equipo, ¿no? Era como, pues ya te di las instrucciones, ¿qué más necesitas, no? Era como, pues no hay más, ¿no? Simple y sencillamente ejecuta lo que se te pide y ya. Cuando comencé a entender que parte del feedback no era yo decirles todo lo que tenían que hacer, sino abrir una conversación para yo entender su contexto, para entender sus sentimientos a partir de las situaciones que vivimos, la importancia que tiene para ellos la situación que llegásemos a tocar, y que ambos construyéramos en el diálogo la sugerencia, fue así como la cerecita del pastel, ¿no? Porque fue mucho más sencillo alinearnos con esta herramienta que también es de management, que decir como en la organización nos decían, pues da el feedback de hamburguesita, ¿no? Y yo, ¿cuál es el feedback de hamburguesa? Yo el que conozco es de taquito, ¿no? El de feedback rack canvas. Entonces, cuando me explicaban el de hamburguesa era como, dices algo bueno, luego dices lo más duro y luego terminas con algo que no sea tan duro como para que no exista esta sensación. La verdad, si hubiera aplicado esa técnica, creo que no hubiese alineado al equipo con la misma profundidad que lo hicimos en este ejercicio. Les cuento un poco el por qué se aplicó 37 veces este Feedback Graph Canvas. Era simple y sencillo porque nos tocó en la evaluación de 360, ¿no? Que es una evaluación que se corre a los equipos donde uno evalúa al otro y ese otro te evalúa tu trabajo. Y entonces tienes la vista de 10, 15 personas que trabajan contigo y te dicen cómo te ven. Y te asignan una calificación y se asignaba y se anclaba con las métricas que ya les comentaba al inicio de la eficiencia. Y entonces era muy difícil llegar con esa información con los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran números. Y entonces, la primera vez que lo hice no me fue nada bien, ¿no? Porque llegaba y le decía, bueno, tuviste un 92% de eficiencia. Y el grillito incómodo del silencio incómodo, ¿no? Y me preguntaban, ¿y eso qué significa, Eli? Pues que cumpliste ese porcentaje, ¿no? Ajá, pero ¿y eso qué me dice? ¿Cómo lo mejoro? Y yo, pues la verdad, no lo sé, ¿no? Porque prefiero ser honesta cuando no tengo las preguntas a darles una respuesta que no tengo. Y entonces era, bueno, ok, ¿qué crees que en pasión por el cliente tuviste un desempeño en una escala del 1 al 5 de 3? Ok, ¿y qué significa eso, Eli? Pues que está suficiente, ¿no? Cumpliste con lo mínimo indispensable. Bueno, ¿y cómo puedo avanzar al 5? Híjole, no lo sé, ¿no? Era tanta carencia de información que tenía en enero, ¿no? Cuando dimos este primer ejercicio, que me sentía realmente mal conmigo misma por no tener esa calidad crítica de decir, ¿cómo voy a pasar una información que ni siquiera me hace sentido a mí? Que sí tiene un sustento totalmente y que sí es parte de un ejercicio que si lo sabe uno explotar está padrísimo, pero no lograba anclarlo. No lograba decir, es que esto se traduce y esto vamos a ejecutar tal plan de trabajo para que logremos nuestros objetivos. Y entonces empezamos a todos y cada uno, cuando me tocó darle su evaluación de desempeño,
Lo hice a través del Feedback Graph Canvas. Y entonces empezamos a hacer una conversación más que una imposición, ¿no? En vez de decirle, tienes 95% de eficiencia, era más bien preguntarle, oye, ¿qué crees que pasó para que tuvieras ese porcentaje? Y empezaban ellos a soltarse, ¿no? Fíjate que me cambiaste de equipo 3 veces, no dejaste que me dieran, no dejaste que madurara mi equipo, ¿no? El equipo se cerró, y cosas que yo no veía, que las veía ya hasta que cerraba el PI, ya hasta que cerraban los 3 meses, pero que no veía en el momento, ¿no? Y entonces al momento de contextualizarlo con la información que ellos nos daban, ¿no? Este contexto, estas observaciones, cómo se sentían a partir de esta información recibida, empezamos a decir, claro, o sea, solitos ellos empezaban a darme las sugerencias, ¿no? Oye, yo creo que tengo que hacer esto. Claro, porque nuestra pasión por el cliente es nuestro valor más representativo. Es como decir que un PO no tiene entendimiento de negocio, o sea, debe de tener entendimiento de negocio y deseable que tenga pasión por el cliente, pero si tú no tienes ese entendimiento de negocio, entonces se complementan ustedes dos, ¿no? Como equipo. Y entonces ellos solitos empezaron a ver las relaciones, porque al principio todo el mundo quería ser PO, ¿no? Yo quiero tener esa posición. ¿Y por qué quieres tener esa posición? Es que ellos deciden. Bueno, y si tuvieras que decidir cosas fuertes como si el producto sale a release y no, ¿te gustaría estar en esas posiciones? No, eso ya no quiero hacer. Entonces, era también como sensibilizarlos un poco de decir, oye, fíjate que el otro no es tan ogro, ¿no? O sea, el pío no lo hace de mala onda por ser mala onda, sino porque también tiene una serie de cosas atrás que a lo mejor no vemos, ¿no? Y a lo mejor está igual de asustado que tú, y si no se abren estas conversaciones, pues nunca lo vas a saber. Pero a partir de aquí, de este contexto, iba yo viendo, ¿no? ¿Cuál era el patrón? Había muchas coincidencias en el equipo, salieron los problemas que ya habíamos detectado con menor intensidad, pero ya con ejecutables. O sea, esas sugerencias se volvieron inaccionables, ¿no? Esas sugerencias ya no fueron impuestas, sino fueron nacidas del consenso y de entender nuestro propio contexto, ¿no? Y entonces es como logramos o estamos logrando en el gremio, en mi gremio, volvernos una cultura customer centric. Entonces, centrarnos en nuestros usuarios ha tenido muchísimos beneficios a nivel organización, ¿no? Como les comentaba, un poquito de la historia de donde trabajo, iniciamos con una aplicación que tenía solo prácticamente enrolados o arriba a empleados, eran 100,000 empleados, y pues estábamos cómodos, pues porque teníamos un volumen de personas que usaban la aplicación, ¿no? Después hicimos un rediseño de esa aplicación en todos los sentidos, a nivel de entender lo que querían nuestros usuarios. Por primera vez habíamos hecho una investigación fuera de la oficina con clientes reales y planteamos las bases de una aplicación. Sin embargo, en el camino perdimos el rumbo y entonces nunca volvimos a tocar con el cliente. Era como, sí, aquella investigación de 2016 decía que esto, ¿no? Y entonces nos desconectamos del cliente. Eso se tradujo en que solo habíamos logrado, teníamos una meta de 5 millones y solo logramos 2, porque no estábamos dándole a las personas lo que necesitaban. No lográbamos entender qué era lo que querían. Sin embargo, cuando empezamos a cambiar, focalizar, a crecer el equipo, se inauguró y se instauró la fábrica Agile en el equipo, pasamos de 5 Scrums a 32 Scrums, igual en el lapso de 18 meses, pero ya con un cambio de chip, ¿no? Ya cada Scrum lo que hacía era validar con el cliente en cada iteración. Eso sí, lo primero que me apuntaron en la dirección, te estás gastando un montón de dinero, tenemos que ver el retorno de inversión, ¿no? En algún punto lo vamos a tener que ver porque es demasiado. Y entonces empezamos a ver poco a poco cómo esa métrica de 2 millones pasó a 5, de 5 a 7, de 7 a 10 y de 10 a 11. Y entonces dijimos, claro, pensar en nuestro cliente tiene beneficios en la organización. Alinearnos para pensar y cuidar a nuestro cliente tiene beneficios como equipo, ¿no? Como gremio. Ya no estamos peleando o ya mi conversación no es de
tienes que hacer este entregable, sino cómo con esto le aportamos valor al cliente, ¿no? ¿Cómo con esto le llevamos valor? Y los chicos de mi gremio son súper críticos. De repente es, Eli, es que no estamos aportándole valor, estamos traduciendo la necesidad de negocio a un canal digital, pero no necesariamente estamos haciendo la parte de entender la necesidad. Entonces, poco a poco hemos ido cambiando ese mindset. Nos queda un trabajo todavía muy grande. Y esto de crear experiencias digitales sin fricciones que los deleiten es la suma de todo el trabajo en equipo. La suma de decir, no solo es el equipo de UX que tiene que velar con el cliente, sino también cómo subimos al equipo de PO, cómo subimos al equipo de desarrollo, porque cada uno desde su propio expertise tiene y tiene un punto de vista, y no solo un punto de vista, sino esa capa de información que a lo mejor nosotros no vemos. Por ejemplo, en los toques con clientes, perdón, ahorita voy contestando las preguntas, perdón. En los toques con clientes, de repente nada más era nuestra visibilidad y de repente era el chico cuando se involucraba, el chico de desarrollo nos decía, oye, ¿ya te fijaste que estamos planteando una experiencia para que hagan un swipe con la pantalla y traen la pantalla rota? Y todos nos quedamos así, oye, ¿y podremos saber esa métrica de cuántas personas traen la pantalla rota? Y entonces empezamos a tener más cuestionamientos y empezamos a indagar más y entonces empezamos a encontrar patrones que una cierta población de nuestros usuarios no traían como quisiéramos nosotros el iPhone del año, sino traían un Android que traía la pantalla rota, que no podíamos hacer self-recognition o face recognition, pues porque no iban a poder activar la cámara, ¿no? Entonces, esta parte de entender y entender de manera multidisciplinaria con los ojitos de todos, nos ayudaba a crear esta cultura o nos está ayudando a crear estos productos que en realidad sí nos ayuden, ¿no? Ya tenemos respuestas en la store como de, es muy rápida. Les puedo decir que antes me dolía entrar a la store y ver, pues que contrataron monos para programar y diseñar. Y entonces era así, oye, o sea, también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? O sea, nos esforzamos un montón, salimos hasta las 4 de la mañana por la liberación y cuando liberábamos nos decían cosas barbaridades, ¿no? Y decíamos, claro, es que no estamos entendiendo qué es lo que necesitan. Ahorita podemos, sí seguimos teniendo comentarios fuertes de repente, pero ya tenemos también un volumen fuerte de me gusta, está padre, quiero el dark mode, qué padre que mi banco me deje cambiar al dark mode, no necesito traer los colores de la institución, ¿no? La hago más mía, qué bueno que me deja personalizar mis operaciones. Voy a contestar una pregunta que es de Alberto Monterrosas. Dice, ¿hoy en los reviews o demos involucran un grupo de usuarios o solo con los POs? Fíjate que a los usuarios los involucramos durante el proceso de creación. Y lo que vemos en las review demos, porque no todos los equipos pueden estar en este toque con cliente, son estos videos crudos donde el usuario nos dice lo que no le gustó, lo que le hace falta a la aplicación o lo que no le está haciendo sentido, ¿no? Porque antes, al inicio, era como todos nos echamos porras, ¿no? Y los chicos, los equipos mostraban solo lo que a los usuarios en los test de usabilidad les gustaba. Ah, está increíble, fue súper rápido, ¿no? Y entonces fuimos un poquito más críticos y dijimos, bueno, realmente queremos ver eso. Creo que la mejora está cuando nos dicen lo que no les gusta, ¿no? O lo que no entendieron. Y entonces ya era, pues, meter esa parte como en la demo day de decir, bueno, aquí este producto está en manos del cliente, tenemos tanta conversión, logramos llegar a los primeros 15 días a la métrica inicial, entonces vamos perfeccionando, pero aquí está lo que al cliente no le gustó, ¿no? Y entonces ya se escuchaban en las demo day por atrás así como sonidos de, híjole, uy, ay, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo a cómo ir integrando al usuario, a nuestro cliente en los diferentes procesos. Antes solo hacíamos delivery, ahora hacemos discovery, ¿no? Una fase anterior al propio desarrollo, donde involucramos constantemente a nuestro cliente, donde le preguntamos, regresamos solo a entrevistarlo sin mostrarle ningún tipo de pantalla para entender esa barrera o esa necesidad primaria, ¿no? No sé, Albert, si contesté tu pregunta.
Sí, y justamente me parece que en la mayoría de los proyectos de IT nos perdemos en eso de no sabemos si el usuario final está cool, si hay un buen UX, si a lo mejor, no sé, estamos obviando un paso que para ellos es muy importante y no lo tenemos. Y para mí hoy día es súper importante lo que dices, tener ese engagement, tener ese feedback del usuario final y no quedarnos con solo la capa del pre-O, de un product manager, no, sino ir al mero usuario y hacerles pruebas de hasta estrés para ver cómo funcionan ahí. Exacto. Nosotros como equipo de UX, parte de lo que nos dan de responsabilidad es, bueno, hay veces que los proyectos no tienen una definición todavía tangible, ¿no? Y eso es algo que les frustra mucho a los equipos. Decir, oye, es que estoy partiendo de un concepto, de una idea de muy alto nivel y me pides que en 2 sprints tenga algo tangible. ¿Qué puedo tener tangible que pueda ser producido, no? Y entonces estamos entrando en prácticas como de volver a lo mismo, ¿no? Pues ahora tenemos velocidad para desarrollar, pero pues no se trata de desarrollar la idea que primero se venga, sino más bien es, cambiamos ese mindset de, ¿por qué tienes que construir cuando apenas estás bajando la definición? No, llevemos las cosas con esa pausa. No digo que nos vayamos a un año, ¿no? Porque ninguno de los equipos hemos hecho ese tipo de desarrollo, sino más bien sí otorgar ese tiempo de entender, ¿no? De repente vuelvo a lo mismo, no tenemos una sola pantalla, pero tenemos la necesidad de saber, oye, ¿qué piensan del ahorro? ¿Cómo ahorran? ¿Qué les gusta hacer para ahorrar? ¿No? Porque son cuestiones que no hacemos. Les pongo un poco de contexto de nuestro cliente. Nuestro cliente es clase media baja y nuestro cliente ahorra en el sobre, en la cartera, en el cuaderno, en donde alguien o él sepa que el dinero no lo puede tocar, ¿no? Y entonces es bien difícil que le digamos un discurso de, pues ahora ahorra en digital, ¿no? Cuando no estábamos entendiendo cómo hacía ese cash in y ese cash out, ¿no? O sea, no lo lográbamos entender, pues porque nunca se lo habíamos preguntado. Entonces tuvimos que ir a hacer entrevistas, ¿no? En algunos proyectos fueron 60 entrevistas con clientes donde los clusterizamos por diferentes perfiles y momentos de vida y les empezamos a preguntar, oye, ¿cuál es tu relación con la banca? ¿Cuál es tu relación con tu familia? ¿Cuál es la relación con la tecnología? ¿Qué haces para ahorrar? ¿Cómo gastas? ¿Dónde te gusta gastar? ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas te disgustan? Llegamos a ese entendimiento de nuestro cliente que nos permitió diseñar estas protopersonas o user personas que nos empezaron a guiar en nuestros desarrollos. Y entonces la siguiente vez que tocábamos con ellos ya era mucho más a detalle, ¿no? Ya sabíamos que el que recibía dinero de Estados Unidos tenía un comportamiento financiero muy diferente al que pedía crédito o al que pide al día de hoy crédito. Y muy diferente al que ahorra y que se anima a hacer una inversión de 3,000 pesos. Y entonces dijimos, wow, o sea, y nosotros al principio cuando iniciamos el proyecto, pues a todos los catalogábamos igual, a todos les queríamos vender lo mismo y entendimos que por ahí no va. Esto parte también de una estrategia a nivel banca y de que nuestro líder de la banca es alguien que tiene visión de negocio y trae una fuerte adhesión a visión cliente, ¿no? Que sin este cambio de dirección no hubiésemos logrado tampoco los resultados, ¿no? Y parte de esa visión fue cómo crecemos al equipo, cómo te vuelves este rol de jefa a formadora de equipo, ¿no? Pero mi responsabilidad seguía ahí. ¿Cómo podía yo hacer eso posible? La confianza ya no nos las estaban dando. Ahora teníamos que seguir dando el resultado, porque a nivel operativo lo estábamos haciendo, pero a nivel talento teníamos rotaciones altísimas. A nivel talento teníamos inconformidades, a nivel talento teníamos quejas por donde quiera que lo vieras. Hemos logrado mitigar todo eso, ¿no? Porque ya nos sentimos como parte de un equipo donde ya nos empezamos, no digo que estemos todavía siempre, ya nos empezamos a cubrir en el sentido de decir, oye, primero alineémonos y luego vayámonos a pelear la batalla, ¿no? Porque antes era súper vergonzoso que todos del equipo era una pelea a la review. Y entonces decían, bueno, ¿y entonces en qué terminaron, no? O sea, ¿qué hicieron? No, pues no logramos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la culpa de tal, la culpa, no.
Ya llegamos con una maduración de la fábrica mucho mejor, que también ha sido uno de los factores importantes, y ya logramos dar esos resultados. Entonces, pues no sé, Darío, ya estoy en tiempo prácticamente para preguntas y respuestas. No sé si me pueden ayudar. No sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer en estos 3 minutos. O todo quedó claro, o todos quedaron impactados. Algo pasó. O hablé muy rápido. Sí, tal vez. Seguro. O se fue la red toda la charla. Yo ya revisé y todavía hay 36 participantes. Sí, no sé si tengan alguna duda de cómo fue el proceso, algo. Creo que yo escuché que alguien estaba hablando, pero no sé si sea Yoseli que tiene el micrófono abierto. Ah, no sé, a ver. ¿Me logran escuchar? Ya, ahora sí ya. Bajito, Muchas pero sí. gracias. Sí, mi duda es respecto a la formación justamente de la señorita que acaba de exponer su caso. He visto que en la presentación al inicio es como que ha asistido a un workshop o sea, ha recibido un curso o... Sí, sí, justo parte como de que me refiero en la charla a encontrar este camino que fue mucho más fácil que de haberlo tenido antes hubiera sido maravilloso. Fue a través del workshop de Management 3.0 con Guille y con Darío, ¿no? Darío quien nos presentó al inicio. Porque en un workshop de, si mal no me equivoco, Darío, 8 semanas, donde llevamos prácticas literal cada sesión, donde tenía yo la oportunidad de, pues, darme el permiso de fallar, ¿no? Como este piloto, pero que en la mayoría de los casos te puedo decir que ninguno terminó en falla, ¿no? Porque además son prácticas que están pensadas en los equipos para motivarlos, para empoderarlos, para alinearlos. Y entonces encontré esta herramienta, esta forma de pensar, ¿no? Porque bien nos los comenta Guille y Darío, y si me equivoco, corríjanme, que Management 3.0 no es como la receta o no es el framework, sino más bien es cómo cambiamos esta mentalidad, cómo adquirimos estas capacidades, ¿no? Entonces, sí fue un workshop de 8 semanas, 6 a 8 semanas, ¿no, Guille? ¿Serio? Fueron Y 4 semanas, fueron 8 sesiones. 8 sesiones, 4 semanas, ándale. En la agilidad de recursos humanos fue un poquito más, pero no más. Pero padricísimo, exacto, o sea, súper, súper dinámico, o sea, terminas de 2 horas de que ellos te dan todo el fundamento o cómo hacerlo, cómo impactarlo, y la comunidad que se arma, que muchos de ellos están aquí, es padrísima, porque no solo te quedas como solo en el mundo de decir, híjole, soy la única que sufre con el equipo, la realidad es que muchos de los demás están en la misma situación. ¿Cómo desarrollas tu trabajo? Es la última pregunta que podría contestar. ¿Cómo desarrollas tu trabajo en este contexto de la pandemia? ¿Cambiaste alguno de los hábitos de entrevista o investigación para descubrir qué quieren los clientes? Sí. Tuvimos que, en muchos casos, cambiarnos al remoto y hubo muchos retos. Hay muchos retos en el remoto. Nuestros clientes no tienen 2 teléfonos porque nosotros estábamos, pues, pensando que aquí en la oficina que traemos 2 teléfonos a veces, que iba a ser muy fácil que viéramos su cara y que viéramos la interacción con el dispositivo. Pues la realidad es que tienen Wi-Fi con muy pocas capacidades de datos, que no traen planes de datos y que en muchas ocasiones la señal no es tan buena como quisiéramos, ¿no? Entonces hemos tenido que aprender a hacer estrategias de decir, bueno, ok, o sea, esto es lo que tenemos, lo que contamos, cómo lo explotamos al máximo, pero no dejar de tenerlas. Entonces sí tuvimos que cambiar con ellos a remoto por completo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia y por escuchar.